Buenos días. Les damos la bienvenida a la Casa de las Américas. Hoy, viernes 17 de febrero, es el último día de programación prevista durante la feria en la Casa de las Américas. Bueno, Esther, estamos llegando al final y seguimos vivos. Agradezco la presencia de Esther. Ayer precisamente estábamos conversando un poco también de su presencia en esta casa que también es suya, en la Casa de las Américas. Ayer, de hecho, Jorge, cuando presentaba la revista que se dedicó a Aide Santa María, el último número de la revista Casa, que logramos tenerla impresa, y para nosotros es una cosa tremenda, ¿no? Después de algunos números en que no habíamos podido salir en la versión impresa, tener lo que sea precisamente la dedicada a Aide. Y cuando Jorge comentaba un trabajo que aparece en esa revista de Darcy, hablaba un poco también de los intercambios de Esther con Darcy. Agradezco también la presencia de los compañeros y compañeras del Centro Martin Luther King, que además nos alegra mucho que también esté por acá Joel, amigo de la casa. Sí, no, pero ver si está en la dualidad cimarronas casa. Aquí el orden de los factores es casa cimarrona. Así que agradezco. Exacto, ¿no? Agradezco a Miguel, por supuesto, ¿no? A Miguel. Además, ya tuvimos la experiencia en el encuentro de jóvenes escritores en medio de la lectura de poesía y todas esas cosas. Nosotros estábamos haciendo una reunión paralela, hablando bajito, coordinando proyectos, todas esas cosas que también es importante. No, Joel siempre tiene su impulso, pero él también sabe que nosotros cargamos nuestro impulso también. Entonces hay veces que él nos menciona gente y hay que decirle, no, ya nosotros lo vimos, ya nos encontramos, que siempre es bueno. Bueno, Miguel, que está por acá, que de Expresión Popular, de la editorial, Francisco Berti, que de la editorial Batalla de Ideas, y bueno, todos los amigos y amigas que nos acompañan, los trabajadores de aquí de la Casa de las Américas. Ha sido un programa muy intenso el que hemos tenido ha sido un programa muy intenso el que hemos tenido acá, pero ha sido una suerte también y una posibilidad, como en cada una de las presentaciones y en cada uno de los intercambios hemos, además de sostener intercambios, de sostener diálogos, han quedado muchos libros para las personas, en un tiempo donde llevarse libros y novedades editoriales se hace muy, muy difícil, como sabemos, no solamente por lo que estamos atravesando nosotros, sino por cosas que van mucho más allá propiamente de lo que nos sucede a nosotros. Y también ha sido la oportunidad de que los fondos de nuestra biblioteca se sigan incrementando, porque hay determinados libros que han llegado en una determinada cantidad que en ocasiones es relativamente limitada, pero que han tenido una presencia en la biblioteca para nuestros lectores y lectoras, y que nos da la posibilidad de hacer cosas tan lindas como la exposición que ahora mismo está en la biblioteca, que inauguramos hace unos días, de la presencia de Colombia en la Casa de las Américas, que tuvimos que acotarla, la presencia de Colombia en el fondo editorial Casa de las Américas, porque precisamente no daba abasto la biblioteca si quisiéramos presentar todo lo que tenemos en los fondos, ¿no?, relacionados con Colombia. Quiero agradecer también, bueno, la presencia de Suilán, vicepresidente de la Casa, que está acá con nosotros. Sostuvimos una reunión también hace unos días con Francisco Farina, del colectivo, que también fue muy provechosa y que creo que puede derivar en proyectos futuros que puedan ser buenos para la casa y puedan ser buenos también en sentido general, para esa casa grande nuestra. Me alegra mucho que en esta presentación nos acompañe, como decía, Francisco Farina, que forma parte de la editorial El Colectivo, y además, sin ser redundante, diríamos la editorial El Colectivo, que
tiene una perspectiva de trabajo en colectivo. Lo digo porque en ocasiones, desde el punto de vista de la presentación, uno dice, bueno, director del colectivo, editor en el colectivo, y bueno, el colectivo, como tiene un trabajo colectivo, hablamos de que hace parte de ese equipo, ¿no? Y además impulsa un grupo de proyectos ahí. Está Magdiel Sánchez Quirós, quien es compilador de uno, bueno, hizo la selección, el prólogo de uno de los libros que presentaremos hoy, el que pudieron acceder a él, a partir también de la colaboración y la contribución de la Fundación Rosa Luxemburgo, que tuvo una presentación anterior en el Instituto de Filosofía, pero que desde el principio, aprovechando la oportunidad de que Francisco iba a estar por acá, dijimos, bueno, hacemos también otra presentación en la Casa de las Américas, porque también es un espacio de Fernando, no solamente por el premio, sino también por las propias colaboraciones y la presencia que tuvo en esta institución. Magdiel también es compilador de una antología mucho más amplia desde el punto de vista de volumen, publicada por Claxo, y es un placer que nos acompañe hoy acá también. Y Yanis Calugo, educadora popular. Recientemente recibimos la hermosa noticia de que es candidata a diputada. Pero bueno, eso, cuando uno se alegra con esas noticias, habla bien de la persona, ¿no? Y yo creo que tenemos toda la razón y todos los motivos para hablar de Yaniska con alegría y de ver ese proceso como propio, como una alegría propia. Además, Yaniska es de las personas a las que cada vez que le hemos llamado para algo, siempre ha estado, y eso uno lo agradece mucho, ¿no? Esa colaboración, ese apoyo, esa contribución. Yo en lo particular puedo decir que estamos con amigos de la casa, pero que también desde el punto de vista personal estoy con 3 amigos, que además es tremenda la compañía, ¿no? Entonces, bueno, eso en principio. Quiero saludar a Jorge, que está acá. Ya mencioné la referencia a Esther ayer en la presentación de la revista. Y la idea es un poco empezar quizá con Francisco, que nos hable. Cuando empezamos a coordinar esta presentación, tuvimos la suerte de que Colombia, a quien está dedicada la feria como país invitado de honor, tiene una presencia en el catálogo de la editorial El Colectivo. Y estuvimos hablando precisamente de eso, de hablar un poco de la presencia de Colombia en la editorial, en el catálogo de la editorial, y creo que también es la oportunidad para que Francisco nos hable un poco más de la editorial. Él estuvo en octubre por acá, no tuvimos reuniones, tuvimos encuentros, pero no realizamos una presentación como tal de la experiencia editorial del colectivo acá en la Casa de las Américas, y creo que es muy bueno aprovechar la oportunidad para ello. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los que se acercaron también en esta mañana a participar de esta actividad que, como decía Fernando, tiene como 2 momentos. Una, presentar brevemente la editorial, algo del catálogo, pero particularmente lo relacionado a Colombia, y una parte donde también queremos hacer la presentación del libro de Fernando, en forma de homenaje también. Así que gracias por venir, en especial gracias a Esther también. En cada presentación del libro con Magdiel la traemos y le agradecemos esa confianza en habernos confiado publicar. Bueno, y aprovecho para también poderlo hacer en persona, me pone muy contento. Estar acá hoy en la casa de AIDE, en la Casa de la Intelectualidad Revolucionaria, en parte es un sueño personal, pero también es un sueño de la editorial. Como colectivo, siempre Casa y el Fondo Editorial de Casa fue una referencia. Ahora, además, tenemos amigos en Casa y empezamos a trabajar en conjunto con proyectos
para el corto y el mediano plazo. Eso es producto en parte de estas articulaciones, amistades que también en las que Fernando de alguna forma fue responsable, y en particular de Fernando, ¿no? Fernando y todo el equipo del fondo tienen una solidaridad y una prepotencia de trabajo para articular y para poder hacer proyectos juntos que agradecemos, y que ojalá la próxima vez que estemos a casa con libros compartidos. También poder participar tanto de la Feria del Libro como de lo que fue el encuentro de publicaciones teóricas y de esta serie de presentaciones que armamos, tiene que ver con la posibilidad que nos brindó la Fundación Rosa Luxemburgo, que no solo acompañó el libro, sino que también nos ayudó a viajar. Así que, bueno, esa es un poco la impronta, ¿no? y la forma de construir de nuestro espacio editorial, de nuestro proyecto político editorial, de nuestra trinchera en la batalla de ideas, es esa, articulándonos, sumando cooperaciones, solidaridades, proyecciones políticas, y cada vez que tenemos la posibilidad de estar acá, vamos sembrando ese proceso y lo vamos proyectando. Para contar muy brevemente sobre el colectivo, nace en el año 2006 a instancias de una organización política que es el Frente Popular Darío Santillán en Argentina. Militancia de esa organización se propone fundar la editorial, y con el paso de estos 16 años, 17 años, el proceso es de mayor ligazón con el espacio político en general, de lo que podríamos llamar una izquierda independiente, una izquierda más heterodoxa, más abierta que el trotskismo, por ejemplo, en Argentina, que es una de las fuerzas políticas predominantes, ¿no? Entonces, con esa impronta y con la vocación de generar materiales para los movimientos populares y sistematizando las reflexiones y luchas que iban realizando los movimientos populares y sociales, no solo en Argentina, sino en América Latina, nace la editorial del colectivo, que, como decíamos, ya cuenta con 17 años de trabajo, siempre de forma autogestiva e independiente, tejiendo lazos en América Latina, en el Caribe y en Argentina con las organizaciones sociales de izquierda, mayormente. La editorial tiene 11 colecciones que tienen un volumen de publicaciones muy distintos entre sí. Algunas están un poco más abandonadas y otras están en una productividad constante. Entre esas colecciones, últimamente estamos focalizando en publicaciones en torno a la economía popular y la autogestión, en la educación popular y las pedagogías críticas, en los pueblos originarios, en ecología, en feminismo, y particularmente una colección que en lo personal quiero mucho, pero que también fue de las más importantes en nuestra editorial, es la colección Pensamiento Latinoamericano. En esa colección se enmarcan los 3 libros, por lo menos que se ven acá en la mesa, que tiene la intención de pensar, no solo de difundir el pensamiento latinoamericano, sino pensar con una cabeza latinoamericana, digamos. Poder pensarnos desde una mirada propia, descolonizada, sin las matrices de pensamiento de Europa. Y en ese sentido, me tocaba hablar un poquito, que lo voy a hacer muy breve, para dar lugar a los compañeros y compañeras, pero en ese sentido Falsborda, por ejemplo, cobra una importancia fundamental, no solo en el catálogo, sino que además, incluso, Orlando Falsborda nombra a una de las colecciones que tiene que ver con los materiales académicos que se producen, que los investigadores ligados a los movimientos producen, y fue como una forma de ya marcarles el rumbo, de que para que se publique algo de perfil académico en nuestra editorial, tiene que contemplar una mirada antielitista en la forma académica, tiene que tener un diálogo
genuino y horizontal con los movimientos y no de extracción de información o de conocimientos de las organizaciones, y tiene que tener, en la impronta de FALS, también una forma de devolución de esa producción a los compañeros y compañeras de las organizaciones. Lo decía Fernando, pero para resaltar, de alguna forma, el catálogo de la editorial estamos en el mes del amor eficaz. Los compañeros del Luther King estuvieron realizando distintas actividades en torno a Camilo Torres. Participamos en la presentación del libro Polifonías del amor eficaz, y la impronta camilista es uno de los sellos de nuestra editorial. Lo decíamos en esa presentación, estamos orgullosos de ser una editorial camilista, y desde esa perspectiva fue que Colombia empieza a tener presencia. De hecho, si no fue el segundo, fue el tercer libro de la editorial, fue el libro Camilistas, que es una entrevista a los comandantes del ELN. Luego publicamos una antología de Orlando Falsborda, bastante voluminosa, que de alguna forma está agotada, y eso es un buen síntoma. De hecho, 2 ediciones se agotaron de ese libro, de esa antología de Orlando. Luego publicamos Profeta de la Liberación, que es también una antología sobre Camilo Torres. Y siguió Saber Colectivo y Poder Popular, una biografía intelectual, política de Orlando Falsborda. Y el último material que publicamos ligado a Colombia es Historias de Gallero, que una vida en el ELN, de Antonio García, también comandante del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, esa presencia como decíamos, nos enorgullece, nos conecta también, no solo con Colombia, sino con toda América Latina y el Caribe. Los 3 pensadores que tenemos ahí en la mesa pensaron no solo sus países, sino América Latina en su conjunto, la región en su conjunto, y lo pensaron desde una cabeza propia, ¿no? Lo pensaron, me parece que si hay algo que puede caracterizar a Fernando, a Camilo y a Orlando, tiene que ver con que no solo reflexionaron sobre las realidades de sus países y de la región, sino que lo hicieron desde una cabeza y desde una perspectiva y mirada que tiene que ver con la realidad de esos países. Me parece que no hay mucho más para decir en torno a eso, y la verdad que queremos que la presencia del libro de Fernando, que compiló Magdiel, tenga como su tiempo y su desarrollo, así que yo dejo acá, muchas gracias, y le paso la palabra a Magdiel o a Yanisca, no sé quién. Hacer un comentario breve. No, ya. Como decía Francisco, queremos que la centralidad también la tenga este libro. Cuando Pancho habló del catálogo, la potencia del catálogo, vieron lo que provocó en el ventilador. Yo creo que eso es expresión de la potencia del catálogo, ¿no? No, eso es, ya imagínate, después que nos tiró el guiño de la potencia del trabajo, el fondo editorial, como que quedaba todavía medio potencia del catálogo, ventilador deshecho. No, solo hacer un comentario. Yo iba a hacer un comentario con Magdiel, pero bueno, no lo voy a hacer porque me sorprendí mucho cuando vi el libro dedicado de Yanisca, que hay compañeros que no hemos logrado que él nos dedique un libro, pero bueno, todo siempre pasa. Quería hacer un comentario a propósito de lo que decía Pancho, de Francisco, la articulación, ¿no?, que tienen los libros que hoy se presentan.
el Martin Luther King ha hecho parte de también las jornadas que se han hecho de homenaje a Camilo Torres, porque precisamente Camilo Torres, o sea, es un hombre para todos los meses, pero además es un hombre de febrero. O sea, a principios de febrero es el aniversario de su natalicio, creo que en el 29, febrero también es el aniversario de su muerte. Entonces se dio todo este proceso, estas jornadas que se organizaron, por lo tanto yo creo que esto también se articula con ello. Y ya que hablamos de Fernando y vamos a concentrarnos en un libro de Fernando, en febrero de 1967 se publica el primer número de la revista Pensamiento Crítico, que dirigía un tal Fernando Martínez, y en su consejo editorial o en su consejo de dirección, creo que es como dice el texto, había un tal Aurelio Alonso, que por supuesto para quienes trabajamos en la casa, sabemos, había otros nombres, Jesús Díaz, Talia Fun, el diseño creo que era Rosgar, que también ha tenido una relación o tuvo una relación con determinadas actividades e imágenes muy icónicas de eventos que se realizaron en la Casa de las Américas. Pero además, en ese primer número, el primer trabajo que sale después de la nota de presentación es la violencia y los cambios sociales. O sea, hay una presencia de Camilo inaugurando el primer número publicado de la revista Pensamiento Crítico. Entonces yo creo que todas esas cosas juegan también en este evento. Un número además que inicia, o que en la portada es la imagen del mecanismo del fusil, que también es una imagen súper icónica y que un poco traslada lo que estaba gestándose en ese momento, lo que estaba existiendo, de lo que estaba dando cuenta una revista que nace en Cuba, pero que es una revista sin duda latinoamericana y más allá. Entonces quería comentar eso y darle la palabra. Yo les pedí a Magdiel y a Anisca que se pusieran de acuerdo, no sé cuál va a hablar primero y cuál después, evidentemente. Entonces, bueno. Ya dijo que yo primero, entonces. Bueno, además de saludarles y agradecerles por la presencia, yo partiría de recordar o poner en el centro que era por ahí era el mes de enero de 1989, cuando Fernando acababa de regresar de un viaje que tuvo a Venezuela. Él contó muchas veces que era un viaje importante porque le habían encomendado medir, sentir, tomar el pulso de lo que estaba ocurriendo ahí. Había indicios que podía haber algo grande en curso ahí, ¿no? Y que él se entrevistó con un montón de personas, de revolucionarios, y que le contaban que todo estaba muy tranquilo ahí, ¿no? Bueno, esto es un mes después, más o menos, ¿no? El 27 de febrero viene el Caracazo, que es un suceso importantísimo para la historia de los pueblos. Quizás nada más hubiera quedado como en un detalle trágico, ¿no? Pero por toda la historia que vino después, es una fecha importante para encontrar un sentido de ruptura de esos tiempos que eran tiempos sombríos. Y bueno, cuando Fernando regresa, cuando está aquí en La Habana, a las pocas horas de haber regresado, recibió el premio de ensayo extraordinario de 1989 por su libro sobre el Che, ¿no? Entonces fue un momento importante, ¿no? Porque fue una manera en la que Fernando no volvió al ruedo, porque nunca salió del ruedo, pero sí por lo menos que volvió a tener una presencia pública, escrita, que se había interrumpido, como varios de ustedes aquí saben, y que había tenido como inicio aquellos momentos después de que él, siendo un combatiente el 26 de julio, le toca asumir tareas en el Departamento de Filosofía, que justo en este año cumple 60 años, ¿no? de haber iniciado. Y justo recuperando un poco de lo que decía Fernando sobre esta revista Pensamiento Crítico, ¿no? Yo cito ahí en el prólogo una parte, un fragmentito chiquito de lo que fue la presentación que escribió Fernando, y que de alguna manera creo que en aquel momento reflejaba el desafío de
de aquellos jóvenes cubanos por hacer de la revista un instrumento de transformación y que a final de cuentas también retrata la vida de Fernando y de varios compañeros como él de ese departamento. Y dice: el intelectual revolucionario es, ante todo, un revolucionario a secas, por su posición ante la vida. Después, aquel que crea o divulga según su pasión y su comprensión de la especificidad y el poder transformador de la función intelectual. Y bueno, Fernando es entonces alguien, un revolucionario a secas, insistiría yo, que tuvo distintos caminos, que tuvo distintas tareas, que tuvo distintas funciones y que a lo largo de su vida, vinculado siempre a las luchas de América Latina, fue dejando una huella, ¿no? Algunos, los más jóvenes, quizás nos tocó conocerlo en una de sus últimas facetas a partir de su conexión con movimientos sociales, ¿no? Y ahí yo vuelvo a hacer aquí la mención de la importancia que ha tenido el Movimiento Sin Tierra de Brasil, que aquí tenemos a dos de sus compañeros, porque fue para muchos de nosotros una vía de acceso a encontrarnos con Fernando, ¿no? Y ahí era cuando todo lo que uno, buscando en la identidad latinoamericana, en la identidad revolucionaria, como que todas las piezas que tenía uno suelto o referentes que tenían ahí, tenían que ver un poco, se entrecruzaban con Fernando, ¿no? Roque Dalton, la misma lucha guerrillera de Marighella, el MIR chileno, ¿no? Miguel Enríquez en especial, ¿no? Los colombianos también, ¿no? El ELN, rascándola ahí también Carlos Fonseca de Nicaragua, la gente del Frente Farabundo Martí, a la que además Fernando le donó el dinero que recibió por el Premio Casa de las Américas. Entonces, de repente, Fernando es para los latinoamericanos un punto de encuentro de toda esa tradición, ¿no? Un punto de encuentro que de manera muy cuidadosa él creo que supo recuperar, apropiarse y desarrollar de distintas maneras, desarrollar a partir de una práctica, pero también a partir de un ejercicio del pensar, ¿no? Entonces, en esta antología lo que podemos tener es apenas una muestra pequeña de la gran cantidad de textos que escribió y que tienen, por un lado, un rigor intelectual muy importante, que tienen un peso importante como reflexiones de alguien que devoraba libros, alguien que leía mucho, que tenía una memoria importante y que la conectaba con la vida cotidiana, con la vida de su pueblo, pero también alguien que se fue forjando y afinando las ideas preliminares que la revolución le dio a partir del contacto con América Latina, ¿no? Entonces yo diría que para la gente que nos acercamos a Fernando, podemos ver desde América Latina tener un contacto con la tradición revolucionaria latinoamericana, ¿no? Comprender América Latina de una manera distinta, encontrar ahí las potencialidades de los pueblos latinoamericanos, las potencialidades rebeldes, que podemos entender ahí también la importancia de la lucha revolucionaria y de todas las tensiones que tienen que ver ahí con la lucha, como el poder, el proyecto, las tensiones que se desarrollan entre ambos, el tema, esto que nos ha partido muchas veces la cabeza entre las relaciones entre política, economía, y que él siempre insistía, recuperando al Che, la necesidad de violentar las condiciones y los horizontes que aparecen nada más como posibles. El tema, el debate también que hay entre reforma y revolución, cómo apropiarse de él, cómo entenderlos no como contradictorios, o sea, sí como contradictorios, pero al mismo tiempo como dos cosas que están ahí y que pueden servir a los revolucionarios para ir en lo más profundo. El tema de la vía y del carácter de las revoluciones, ¿no? Obviamente la historia de Cuba, que para quienes nos acercamos a Fernando tenemos un punto de acceso muy particular, muy original, vivo, crítico, no solo de la revolución del 59 para acá, ni del proceso previo de la revolución, sino la revolución de los años 30, las primeras dos revoluciones del siglo XIX y de toda la historia de los negros cubanos, de las distintas resistencias populares que se dieron aquí, ¿no? Entonces creo que es también un momento para nosotros para encontrarnos y para acercarnos a Cuba, ¿no? Para encontrar
a una Cuba viva, a una Cuba en combates permanentes, una Cuba revolucionaria, una Cuba socialista, que hoy en día sigue teniendo grandes desafíos y que no hay mucho que decir aquí a todos ustedes cubanos, que ustedes saben cuáles son, y que además han sido varios discípulos, compañeros, vecinos de Fernando, de distintas maneras han convivido con él y que comparten esos desafíos que hay para el pueblo de Cuba, ¿no? Y creo que Fernando también nos liga esa idea de la transición socialista, no solo como una particularidad cubana, sí una particularidad cubana en tanto es aquí donde se ha desarrollado eso, pero también como el desafío de cómo alcanzar un mundo distinto en nuestros países, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podemos encontrar varias de las cosas del libro que pueden servirnos, que les pueden servir, que estamos contentos de que haya una edición de una antología en papel que pueda circular. Está circulando en México, que está circulando en Argentina, quizá escasamente en otros países de América Latina, y que ahora llega a Cuba para estar aquí, ¿no? Para tener un nuevo libro de Fernando, que seguro que él estaría muy contento de que se puede estar distribuyendo, además gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo, de manera gratuita, ¿no? Entonces, yo nada más voy a leer un fragmentito del prólogo que hice, porque no sé mucho más que pueda decir, pero que creo que tiene un poco que ver con recuperar esta idea de Fernando como un revolucionario a secas. Fernando, contador de historias y testigo de grandes acontecimientos, repetía, entre tantas anécdotas, una muy simple que vivió a inicios de la década de los 90. Eran tiempos muy duros, quizá un poco parecidos a los actuales, las nociones del pensamiento único y del fin de la historia, que en lo fundamental eran argumentos para negar que puedan seguir ocurriendo revoluciones, comenzaban a dominar las conciencias, incluso de quienes enfrentaban el capitalismo. Me salto ahí algunas cosas y dice: Fernando impartía entonces una charla en Santiago de Chile, cuando una señora pobre le preguntó: bueno, ¿y cómo van a hacer ustedes, cubanos, para mantener esa utopía? ¿Qué es lo más importante que tienen ustedes para con nosotros? Y él simplemente respondió que no sabía cómo contestar ese planteamiento tan profundo y difícil, pero que podía asegurarle que ella nunca oiría decir que los cubanos se habían rendido. Contra la burda noción que identifica a las utopías como un ideal regulador, la cubana labra sus propios caminos, sabiendo que la realización del paraíso en la tierra, que resulta ser lo mismo que el fin de todas las dominaciones, como decía Fernando, no será donación de nadie, sino un esfuerzo colectivo que demanda que quienes diariamente luchan por conseguirlo aprendan de sus errores y los corrijan, que violenten los resultados de sus prácticas y encuentren, en medio de la podredumbre del capitalismo, las fuerzas capaces de vencer aquello que aparece como invencible. Fernando trató de sistematizar ese aprendizaje e hizo reflexiones proyectuales. Esta antología se publica 5 años de su muerte, el año pasado, ahora está aquí en Cuba, gracias al apoyo de su compañera Esther Pérez y a una coordinación de editoriales que quieren rendirle homenaje compartiendo sus textos a fin de permitir a los lectores acercarse al pensamiento de este revolucionario comunista cubano, internacionalista, martiano y fidelista, o para decirlo más breve, a la obra de un revolucionario a secas. Bueno, el hecho de que estemos sentados aquí, Casa, el colectivo de Argentina, Magdiel, que además de la editorial Incendiar el Océano, tiene una escuelita de formación construyéndose allá en la Casa Telmilco, en Tepoztlán, en México, el Centro, pero también otras editoriales que hacen parte del proceso de articulación regional en América Latina, para discutir y pensar un poquito el valor de un libro que recoge parte, una zona del pensamiento de Fernando. Es un hecho político importantísimo que habla
de cómo se siguen dando procesos de lucha en articulación y construcciones de unidad que son imprescindibles y no siempre se cuentan con la profundidad y el alcance que tienen. Entonces la mesa para mí es un símbolo de eso y yo creo que es el mayor sentido, el más nítido por lo menos para mí, de que yo esté sentada aquí, que no compilé el libro, que no trabajé en ninguno de ellos y que Fernandito me llamó un día y me invitó a estar aquí y todavía hoy llegué sin tener muy clara cuál era mi tarea. Pero sobre todo porque cuando uno dice, este es un libro que muestra, que recoge una zona del pensamiento de Fernando Martínez Heredia, todo está dicho, nos podemos levantar, nos podemos ir. O sea, la gente sabe qué significa Fernando, no solo en Cuba, en América Latina, y dónde puso Fernando los disparos, hacia qué cicatrices apuntó para profundizar, qué caminos, no sin desgarramiento, no sin dolores. Y cuando yo pensaba en Fernando escribiendo algunas ideas antes de llegar aquí, mi imagen era, es como alguien que siempre ha estado aquí. O sea, uno no imagina los azares o los accidentes que lo fueron llevando. En la vida siempre nos vamos moviendo, ¿no? Con Fernando uno, de cualquier camino que llegara, de cualquier tiempo que llegara, parecía que se lo encontraba, ¿no? Siempre aquí, como decía Magdiel, en los cruces de tantas idas y venidas, Fernando siempre hizo contribuciones esenciales. Entonces, para mí, el libro es una expresión clara de estos esfuerzos editoriales que se están haciendo hoy para dar cuenta de un pensamiento que no está siendo suficientemente estudiado, pero que está vivo y está presente en montones de esfuerzos en América Latina. En la Escuela Nacional Florestan Fernández, el MST, hay una pared que tiene allí imágenes de maestros que han influido en las luchas de movimientos populares, no solo del MST, sino de toda América Latina, y en esa pared está Fernando. Y al MST llegan todas las utopías, todos los esfuerzos de lucha popular, y por ahí pasan y ven a Fernando, y ahí estudian a Fernando, en su biblioteca están los textos, pero también en la Escuela Mariátegui en Argentina, pero también en los movimientos populares de Colombia, pero también los compañeros del FMLN en El Salvador en sus procesos de formación política. Entonces Fernando vive en las luchas de la izquierda en América Latina, y vive en Cuba, en esfuerzos como este, y en todo lo que necesitamos todavía rescatarlo más y traerlo más a los desafíos que tenemos. El libro, como decía Magdiel, el libro está agrupado como en 4 zonitas. Una primera que tiene que ver con aportes que Fernando hizo sobre desafíos que Cuba tiene, los escribió casi todos entre el 2016 y 2017, y por eso tienen gran valor. En el tiempo en que Fernando se propuso pensar las encrucijadas en las que Cuba estaba, ahí esos textos, algunos de ellos están en este texto, en este libro. Habla de desafíos y de procesos políticos de América Latina en diferentes etapas de su vida, ya un abanico de tiempo mayor, y tiene mucho alcance porque igual reflexiona sobre problemas generales y también sobre situaciones particulares, algunos procesos. Tiene un momento que yo recomiendo muchísimo, que es un tercer momento, que habla de pensamiento crítico, el socialismo y los desafíos que esto tiene, y la Revolución Cubana, que para mí es un tiempo del libro esencial para nosotros aquí. Recomiendo mucho esa lectura de esos textos. Y tiene un último que es entrañable, que es un cuento, un poema y un pedacito de la vida de Fernando contado por sí mismo. Y se llama así, cuento, poema, historia de vida, algo así, no me acuerdo. Que de verdad que es algo para leer varias veces. Yo rescato del libro algunos problemas en los que Fernando profundizó, unos pedacitos. Magdiel habló sobre algunos de ellos. Quiero mencionar algunos nada más porque me parecen relevantes, que están en estos textos y también aparecen en otros, porque Fernando regresaba varias veces a lo que lo atormentaba, lo angustiaba. En el Martin Luther King, Fernando dejó las llaves de puertas de mucha confianza, de luchas populares en América Latina, y también dejó angustias expresadas también en intimidad y confianza que lo acompañaron toda la vida. Algunos de estos problemas, voy a intentar leer poco, pero quiero mencionarlos así porque me quedé con ellos con la lectura. El problema de la imaginación en la transición.
con las dosis de inquietud, desobediencia, pregunta qué esto implica, hacia dónde debemos ir, cómo dibujar el sueño de la libertad contra la amarga aceptación de los límites, en la conciencia de que lo posible milita generalmente en nuestra contra. Y Fernando dice en el texto, y una frase que debería estar en nosotros permanentemente: no tienes razón de ser un trabajo intelectual que no arriesga un diseño de futuro en lo insólito, que no arriesga un diseño de futuro, sobre la mezquindad de lo que se nos da o se nos parece natural. Esa tarea que nos dice, hay que imaginar el futuro y hay que crearlo, más allá de lo que se nos parece como dado, me parece un problema sobre el que seguir trabajando, sobre el que seguir pensando. El problema de la reproducción de la subjetividad como misterio, más allá de la conciencia, más allá de lo ordenado como aprendizaje en el plano cognitivo, la subjetividad que deviene de la experiencia vivida, de las relaciones sociales y no de las voluntades organizadas, es algo sobre lo que hay que seguir pensando. Y la subjetividad que reproduce la cultura, lo simbólico, la cultura y lo simbólico en la vida cotidiana como un territorio central de la aparición de este conflicto y privilegiado por el capitalismo. O sea, el capitalismo puede ser que no se plantee determinadas batallas, pero todas sus tropas, o las más importantes, las despliega en la reproducción de la vida cotidiana. Y desde allí disputa los sentidos comunes, desde allí disputa la subjetividad. ¿Cómo vamos a construir instrumentos que nos permitan analizar la realidad? ¿Desde dónde vamos a leer lo que estamos viviendo para disputar el sentido común? Es un problema que Fernando plantea en el libro y lo vamos a ver en el cuento, que quiero hacer una pequeñita mención al final, en el cuento que cierra el libro. ¿Qué significa y cómo se dan los procesos que nos forman como seres humanos? ¿Qué significa esa subjetividad? Y cómo se construye, ¿no? Hay un tema que MacDill hablaba, que es bastante recurrente en el texto y en otros textos de Fernando, el problema del poder en su relación con el proyecto y la democratización en una transición que necesita de las contradicciones y el conflicto, sobre todo canalizados en el terreno de la política. ¿Cómo se van a dar formas organizativas de participación asociadas a eso? ¿Cómo el pueblo va a participar? ¿Qué cosa es pueblo? Fernando rescata la reflexión de pueblo desde la comprensión de Fidel y profundiza en eso. ¿Qué significa? Fernando, un hombre nacido entre los humildes de la nación y que desde el pueblo y los relatos populares construyó todo su pensamiento. ¿Qué sería, cómo se construye una colectividad capaz de imaginar y de potenciar el poder del pueblo? Es un tema que lo complejiza porque él reconoce que en el pueblo hay zonas de desidia, en el pueblo puede haber también zonas de abandono, en el pueblo también puede haber zonas de cansancio. ¿Cómo rescatamos y sumamos a los que están entusiasmados para entonces sumar a los que quizás hoy están cansados? Pero eso como un requisito imprescindible para el ejercicio del poder popular. El problema del internacionalismo como práctica revolucionaria bajo el concepto de que no existe tal cosa como los asuntos internos mientras hay imperialismo, mientras haya capitalismo. Son relaciones de opresión que nos atraviesan a todos y no podremos construir el socialismo sin el ejercicio del internacionalismo. Y MacDill ponía algunos ejemplos, muy pocos para su vida, como fue de ejercicio del internacionalismo en Nicaragua, con los compañeros del MIR, con los compañeros del MST en Brasil. Hay muchos esfuerzos de Fernando y recientemente leía un texto publicado en La Tiza sobre lo que significó Barbarroja y el departamento en el trabajo, en la organización del internacionalismo como principio de la Revolución Cubana, y recomiendo el texto porque es una práctica que tenemos que repensar y organizar mejor en este tiempo de la Revolución Cubana. Y el problema de la insuficiencia del estudio del marxismo es un tema que el libro también profundiza en él, en algunos textos sobre todo. El marxismo como teoría social de la lucha de clases y de liberación nacional para organizar los movimientos frente a la dominación, con consecuencias, esta limitación, consecuencias muy diversas, y profundiza en un texto
sobre el cristianismo revolucionario, que es una consecuencia clara de esta insuficiencia en el estudio del marxismo, y es entender el marxismo como antítesis de la fe religiosa, fracturando artificialmente la solidaridad con los pobres de la espiritualidad y desconociendo que sin fe nadie puede involucrarse en un proyecto de cambio de lo dado como natural con todos los sacrificios que eso lleva. Y Fernando está llevando a comprender a que el marxismo asuma la tarea de entender la fe religiosa como parte de su producción teórica y que no está allí donde Marx hace alusión explícita a los religiosos, los mayores aportes que el marxismo hace a esta tarea. Algunas huellas que a mí como persona me deja este texto y que tienen que ver con los problemas, huellas en el sentido de que son sonidos en mi cabeza, mensajes todavía no ordenados, pero que quería compartir con ustedes. La subjetividad es una producción de experiencias de vida que no puede ser agotada o sustituida por propuestas pedagógicas o voluntades políticas. La subjetividad revolucionaria es, en primer lugar, creada colectivamente en las contradicciones, tareas y batallas de las revoluciones. Sin embargo, la formación política no es antojo ni profesión dentro de una estructura orgánica, es una misión, responde a una estrategia y debe ser organizada como tal. La revolución no se trata de ninguno de nosotros. Todo resentimiento o letargo en fracasos debe ser sacudido por las tareas de cada tiempo. Construir un bloque histórico significa que hay que sumar, pero también hay que vencer y derrotar al sectarismo, hidra de cabezas tan fuerte como el capitalismo. Para vencerlo, con astucia, con ofensiva, con paciencia, esas tácticas deben ser combinadas. No, estas son algunas palabras de Fernando que yo me atreví a ordenar en una expresión aquí, no es exactamente mío, son sus reflexiones interpretadas que están resonando en mi cabeza. No ser cómplices con el patriotismo formal y mucho menos con el oportunismo y la persecución a compañeros, porque el sectarismo no ha sido vencido. En cualquier circunstancia se debe crear y divulgar ideas y prácticas revolucionarias, en cualquier circunstancia. De toda derrota puede crecerse, pero también los retrocesos, y en esto hay que estar muy alertas, los retrocesos pueden superar cualquier medida prevista por quienes los suponen como posibilidades del camino. Por último, la identificación con los intereses de la clase trabajadora, con el pueblo trabajador y humilde, está en la base de la producción teórica de Fernando. Allí está colocado, en ese lado está Fernando, en ese lado sigue y en ese lado hay que estar para crear una teoría crítica que le sirva a la liberación de los pueblos. Las cosas no están siempre claras en su punto de partida, pero la intuición, la pasión, también pueden movilizarnos a la verdad y a la justicia. A muchos de nosotros la vida nos va llevando, es posible que demos pasos hacia atrás, pero ir juntos será siempre el único modo de hacer posible nuestro lo insólito. Yo quiero terminar leyendo un pedacito del cuento, que es un cuento de una persona que vivía en Yaguajay, supongo en Yaguajay, ¿verdad? Porque es en el barrio donde Fernando estaba creciendo. Se llama Emilio, pero le decían Emilio va para el pueblo. Emilio va para el pueblo porque, dice Fernando, su mamá le decía que Emilio cantaba, me voy para el pueblo, hoy es mi día, voy a alegrarme del alma mía. Y que el pueblo lo marcó con el nombre, Emilio va para el pueblo, ¿no? Emilio va para el pueblo es un obrero. Lo marqué un poquito, dice, Emilio va para el pueblo en su taller, es un cuento que habla, para mí es lo más lindo que puedo leer sobre cómo se forma un ser humano, cómo se forma la subjetividad, desde el trabajo, sobre lo que también hay que pensar más en Cuba, en el trabajo. Emilio va para el pueblo en su taller, las zafras grandes y el trabajo duro sudan prosperidad. Mi madre me ha contado, aunque no sé si es cierto, que de joven Emilio cantaba demasiado una canción pegajosa que decía, me voy para el pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía.
Chisporrotea la pieza y arde el soplete porque Emilio discute sin dejar de trabajar y grita sus verdades hasta con la careta puesta. Sus clientes, interlocutores, son guajiros graucistas que ensayan pullas, sonrisas cínicas y groserías frente a este loco que vocifera contra Mujal y el Brac mientras suelda o martilla. Al final la pelea siempre es tabla, él gana en argumento, ellos en burla. Emilio va para el pueblo leyendo. ¿Cómo pueden las letras abstraerle el trabajo brutal, la vida chata, la sociedad mezquina y siempre igual? ¿Cómo puede el obrero leer y pensar? Yo que no he dejado de ir a la escuela desde los 4 años y enseñándome de pronto que la verdad puede estar en otra parte. Emilio va para el pueblo por la noche, limpia y planchada la camisa, va del brazo de América. Pasa a largo ante mi puerta y ante la de su taller y se aleja balanceándose un poco al caminar. Definitivamente hay una elegancia buscando el fresco en la noche y el reposo del paseo por las calles precariamente asfaltadas. Se ha muerto Emilio García, va para el pueblo. Se muere absurdamente cuando podía empezar a ver el socialismo en Yaguajay, en toda Cuba. Se murió simplemente de no ver y de no respirar, no en ninguna batalla de la revolución social. Se acabó su taller y su estruendo, su discusión, sus gritos, pasó su tiempo. Se ha muerto Emilio García, va para el pueblo, pero no su martillo. Bueno, agradezco a Yanisca que haya terminado así, a Magdiel además que haya incluido esta última tercera parte que mencionaba Yanisca y que destacaba. En el 18, creo que fue en enero del 18, se presentó un número de la Gaceta que precisamente abría con un grupo de cuentos de Fernando, o sea, cuentos que no habían sido publicados en su mayoría. Hay un cuento de Rafael Hernández que se lo llevó a alguna gente y le decían, no, pero ¿de quién es esto? ¿De Fernando? No. En algún momento, pero la Gaceta tuvo también la posibilidad de publicarlo junto a otros textos, y me alegra mucho que también lo haya traído, ¿no? Porque yo creo y es muy útil todo lo que se ha presentado aquí como problemas, pero también la idea de cómo esa construcción colectiva, esa identificación de los problemas y al mismo tiempo esas vías para Fernando también tenían que ver con una construcción y una salida colectiva que pasaba por la relación con las personas. Habíamos hablado de Aurelio, hay un video precioso, por ejemplo, creo que fue Jorge cuando le entregan el maestro de Juventudes Ambrosio en la Casa del Alba, en que están juntos Fernando y Ambrosio, y bueno, dialogando un poco y recordando los años, ¿no? Los años juntos que también estaban. Y bueno, de una forma u otra hemos traído y hablado de la presencia y de la permanencia de Fernando en la casa. Esto no es el tipo de presentación, nosotros nunca lo hacemos, pero bueno, lo confirmamos, no es el tipo de presentaciones que uno hace por decir, bueno, estamos dedicando Colombia, a Colombia, a la Feria del Libro, vamos a tratar de localizar todo lo que haya de Colombia, sino que esto tiene todo el sentido de pensarlo juntos, de articularlo y de traer a personas muy cercanas a la casa. Varios de los nombres que se han mencionado aquí tuvieron una presencia tremenda en la casa. Cuando uno habla de Roque, hay una asociación directa de Roque Dalton a la Casa de las Américas y así en otros casos. Entonces, darle las gracias a Francisco, darle las gracias a Magdiel, a Yanisca, a ustedes por estar acá. Tenemos, bueno, a la entrada se le fue entregando el libro que presentaron Magdiel y Yanisca, y a la salida van a poder comprar los 3 libros del catálogo del colectivo relacionados con Colombia. Bueno, 3 de los que trajeron, porque tienen algunos más. Al mismo tiempo quería mencionar, son libros muy pesados, pero no quería pasar por alto que el colectivo está haciendo una donación de los libros de la editorial a la Casa de las Américas. Quería destacar dentro de esa donación 3 libros de la colección Avia Yala,
Ya hemos hablado de la articulación también con programas como el programa de estudios sobre culturas originarias de la casa, y también un aporte que Francisco solidariamente, como expresión de esas articulaciones que se dan, nos trajo de otra editorial hecha por en la que hace parte un argentino que residió durante mucho tiempo en Colombia, que presenta La Fogata como una editorial colombiana. Así que es un argentino colombiano, un colombiano argentino, y Pablo, a través de Francisco, también envió un grupo amplio de libros de la Fogata para los fondos de las bibliotecas de la Casa de las Américas. Les agradecemos la presencia, y nada, ya hoy es el último día, es un día bastante cargado, pero tenemos otras actividades que vamos a seguir desarrollando. Nada, ahí los invitamos a...